y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Juan 10, 28. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Él nos prometió vida eterna. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Promesa hecha por el Señor Jesucristo y promesa cumplida, porque cuando creemos en lo que Él hizo en la cruz, tenemos la salvación de nuestras almas y también recibimos la vida eterna. El Señor nunca prometió algo que no hubiese cumplido. El Señor dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán. No perecerán. ¿Qué significa esa palabra? No perecerán, que nunca, nunca por nada irás al infierno. No perecerán jamás. Esa palabra encierra un mundo de maravillosas noticias, porque significa que el ser humano ya no tiene que ir al infierno, ya no tiene que ser lanzado al lago de fuego, porque el Señor lo dijo claramente, y yo les doy vida eterna. Ahora, ¿cómo creo esto? El Señor Jesucristo, comenzando su ministerio, Él dijo dos demandas a todos los seres humanos. A todos los seres humanos de la tierra los demandó y les dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor Jesucristo nos ha demandado arrepentirnos, pero no de nuestros pecados. Él nos ha demandado arrepentirnos de los pensamientos que nosotros tenemos en nuestra mente. Esos paradigmas que han sido forjados a través de nuestra vida, conceptos de nosotros mismos. ¿Y cuáles son? Nos creemos que somos muy buenas personas en este mundo y que siempre debemos portarnos bien para agradar a Dios. Pero el Señor Jesucristo no dijo eso. El Señor Jesucristo dijo, arrepentíos. En el idioma griego la palabra arrepentimiento es metanoia y metanoia significa cambio. Por lo tanto, lo que nosotros los seres humanos debemos hacer es cambiar nuestra manera de pensar, lo que ahora nosotros pensamos de nosotros mismos, de la manera como nos autopercibimos hoy. ¿Y cómo nos autopercibimos hoy? Sencillamente que portándonos bien, nosotros tenemos el cielo ganado. El Señor Jesucristo dijo, arrepentíos. Arrepentirnos de lo que somos delante de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Creador. El arrepentimiento demandado por el Señor Jesucristo es el de cambiar todo lo que nosotros creemos que somos hoy. Pero la Biblia dice lo contrario de lo que nosotros nos creemos, porque en Romanos 3, 10 al 18 dice Dios de nosotros, como está escrito, ¿eh? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Yo diría, no hay justo, pero ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. ¿Se dan cuenta? Usted se cree buena persona, usted se cree que si se porta bien, Dios le va a perdonar todos sus pecados. Que si usted hoy asiste a una iglesia todos los domingos, que si usted diezma en esa iglesia, que si usted hace caridades a su vecino, al prójimo, usted ya Dios le tomará en cuenta todas esas cosas. Aquí dice la Biblia que no, porque usted es eso que acabo de leer. El ser humano
es así como lo dice la Biblia. En Isaías 66, 64, 6 dice lo siguiente Dios, que nosotros somos como sociedad y que todas nuestras obras buenas que hacemos aquí en la tierra son para Dios trapos de inmundicia. Por lo tanto, todas nuestras obras de justicia jamás serán tomadas en cuenta para Dios, para que Dios nos perdone nuestros pecados y podamos entrar al cielo, porque nunca la salvación ha sido por nuestras obras. El Señor claramente lo dice en las dos demandas. Una de las dos demandas es arrepentíos. Tenemos que hacer un cambio radical en nuestra mente. Tenemos que hacer cambios radicales en nuestro interior, en nuestra mente donde se anidan todos los pensamientos. En Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claramente nos está diciendo la Biblia que hemos sido salvos solo por la gracia de Dios. Y la gracia es el Señor Jesucristo. Y que solo la obtenemos por medio de la fe. ¿De la fe en qué? De la fe en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y que no es por obras que vamos a entrar, para que nadie se gloríe. Las obras de un ser humano no son nada para Dios. Son trapos de inmundicia, asquerosidades. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y tomar en cuenta que nuestras obras a nada nos llevan. Y en Gálatas 2:16 nos dice la Escritura, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por medio de las obras que nosotros hagamos. Usted puede ser muy bueno, portarse muy bien, ser buen esposo, bueno, ser una excelente persona, eso usted lo es, sí, pero aquí, delante del mundo, delante de la gente, pero delante de Dios es todo lo contrario, es lo que dice Romanos 3:10, que usted es un injusto, porque si usted no es justo, usted es un injusto. De manera que el Señor en Marcos 1:15 asevera fuertemente, el tiempo se ha cumplido, el tiempo hace 2000 años cuando el Señor lo dijo, ya, Él dijo, el tiempo se ha cumplido, ahí se había cumplido el tiempo. ¿Ve? Y han pasado 2000 años, el Señor nos ha dado 2000 años, tiempo de gracia para que nosotros creamos en lo que Él hizo en la cruz, creamos en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es el anuncio de las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados. Este anuncio se encuentra en 1 Corintios 15, exactamente en los versículos 3 y 4, y dice lo siguiente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que todos los seres humanos tenemos que creer, porque es el verdadero Evangelio, y el Evangelio es lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años. El Evangelio es el anuncio de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? Murió por nuestros pecados. Allí en la cruz Él se dejó imputar por todos los pecados de nosotros. Se dejó cargar con todas las inmundicias del ser humano. Él fue quien recibió las condenas de cada uno de los seres humanos que están aquí en la tierra. El Señor Jesucristo en la cruz tomó el lugar de cada uno de los seres humanos. El Señor Jesucristo se sacrificó por amor por todos los seres humanos, para que ningún ser humano vaya al infierno. Por eso ningún ser humano debería de ir al infierno, porque el infierno no fue hecho para los seres humanos, sino para Satanás y sus demonios. El Señor en la cruz nos dejó nuestra alma
sin condena. Nos dejó nuestra alma pecadora libre de ser lanzada al lago de fuego. Nosotros ya no tendríamos que ir por ninguna razón ni por ningún pecado, porque el Señor ya pagó. Isaías 53:6 dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Allí está la sustitución. Él se colocó allí recibiendo todo el peso, las maldiciones, los pecados, todo lo que el ser humano llevaba. Fue arrojado en el cuerpo de Cristo, como lo dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Allí está la sustitución. Allí se ve claramente. En Colosenses 2, en el versículo 13 y 14, dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Se dan cuenta que Cristo perdonó todos nuestros pecados. No quedó un solo pecado en ningún ser humano que no hubiese sido pagado por Cristo. Y el acta de los decretos son los siguientes. Están en Ezequiel 18:4 y en Romanos 6:23. Allí dice: el alma que pecare, esa morirá. Y el pecado se paga con la muerte. El pecado no hay una manera de pagarla, sino con la muerte del alma. Y Cristo en la cruz anuló el acta de los decretos. Esas actas, esos decretos fueron anulados y quitados de en medio en favor de nosotros, todos los seres humanos. De manera que la Biblia es clara y comprobable. Usted lo puede corroborar, de que Cristo perdonó todos los pecados, que en la cruz el Señor nos dio vida eterna, que dejó nuestra alma pecadora sin ninguna condena, por la cual ahora por ningún pecado ella va a ser condenada de nuevo. Que el Espíritu no volverá a morir una vez que usted cree, porque Dios, detectando que usted ha creído en lo que Cristo hizo y se ha reconocido que usted es un pecador, el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, le hace nacer su espíritu que está muerto y le sella con el Santo Espíritu. El Señor Jesucristo en Juan 3 dice lo siguiente. El Señor Jesucristo dice lo siguiente: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario, para poder entrar al reino de los cielos, es necesario que Dios te haga nacer de nuevo. ¿Y cómo te hace nacer de nuevo? Sencillamente que tú te reconozcas que eres un pecador. Nosotros somos, te voy a hacer un ejemplo, nosotros somos un árbol y su raíz es pecaminosa, por lo tanto su fruto va a ser pecado. Es una condición que todo ser humano debe reconocer en sí mismo, de que es un pecador y que siempre va a pecar, porque es así como un árbol de pecado. Desde el vientre de nuestra madre ya tenemos la semilla del pecado. Por lo tanto, pecado es lo que nosotros vamos a concebir durante toda nuestra vida. Nuestra vida es pecaminosa, por eso es que nuestra moral está corrompida. Y nosotros tenemos 3 estados terribles antes de ser salvos. Primero, estamos espiritualmente muertos, porque al cometer el primer pecado, nuestro espíritu muere inmediatamente y queda nuestro cuerpo con el alma, guiado solamente por las emociones del alma. ¿Qué sucede? Que vamos caminando por la vida cometiendo pecado. Eso significa que nuestra moral está corrompida, porque nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Y nuestra alma está condenada porque nosotros hemos violado la ley de Dios. Esos 10 mandamientos que tú conoces es la ley de Dios. Eso todo ser humano lo ha violado y no está capacitado para cumplirlo. Y como lo dice la Escritura, que todos somos injustos. ¿Por qué todos somos injustos? Porque no hay nadie bueno en el mundo. Y si tú no eres justo,
pues tú eres un injusto. Y para tú ser un justo, tienes que reconocerte que eres un pecador ante Dios y que siempre vas a pecar. Reconociendo esto, puedes creer el Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Antes, si tú no te reconoces, no podrás creer lo que Cristo hizo, que Cristo te salvó. Cristo ya te salvó. Pero si tú no te reconoces en estas características, tú no vas a sentir la necesidad de creer que Cristo ya te haya salvado. En Efesios 1, 13 y 14 dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En Él, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad es lo que Cristo hizo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la palabra de verdad, que tú al oírla debes creerla, para que pueda el Señor, Dios del cielo, el Padre Celestial, hacer nacer de nuevo tu espíritu y sellarte con el Santo Espíritu de Cristo. No hay otra manera de entrar a la salvación. Al principio te dije que no es por obras. El Señor nos ha demandado arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y para poder creer en el Evangelio, debemos hacer un reconocimiento en nosotros, que somos pecadores, que vamos a pecar, que estamos moralmente corrompidos, que nuestra alma está condenada, que vamos camino al infierno y luego, si morimos en ese estado, vamos a ser lanzados al lago de fuego. Es triste la realidad, pero es la verdad. Y esta es la verdad. Lo que yo te estoy diciendo es la verdad. No te estoy diciendo evangelio de bendiciones, evangelio de prosperidad, evangelio de avivamiento. No, la realidad es que tú estás muerto en tu espíritu, que tú necesitas arrepentirte, que tú necesitas reconocerte, que tú estás caminando hacia el infierno, que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, que si tú no naces del agua y del espíritu, jamás podrás ver a Dios, y que tú necesitas nacer de nuevo para entrar a la salvación. Es la única manera, mi querido amigo, es la única manera que tú puedas entrar y ver a Dios. No es por tus obras, las obras tuyas, todo lo bueno que tú haces en esta vida no te sirve para ser salvo. Todo lo excelente que tú puedas hacer aquí no te sirve para ver a Dios. Y si tú mueres hoy pensando que tú eres bueno, tú vas a ir al infierno, porque tus obras que hiciste aquí, todo lo bueno y maravilloso que para ti era hacerlo aquí, Dios no te lo ha tomado en cuenta jamás. Es más, Dios no te conoce. Dios te va a conocer cuando tú te reconozcas en tu bajeza moral, cuando tú reconozcas ante Él lo que realmente eres, cuando tú no te engañes a ti mismo creyendo que siendo bueno, al morir tú vas al cielo. Debes hacer ese reconocimiento por ti. Ya Cristo murió en la cruz y allí te dio salvación. Allí te conquistó la vida eterna para ti. Todo lo que hizo Cristo fue para ti, para mí y para todos los seres humanos. No hay un pecado que no haya quedado sin saldar en la cuenta. Y una deuda jamás, cuando ya se ha cancelado, puede ser cobrada de nuevo. Lo que ya tú pagaste, nadie te lo va a volver a cobrar. Y Cristo ya pagó por ti, cuando murió por ti en la cruz, pagando Él por tus pecados. Él fue quien se colocó en tu lugar, pagando Él lo que tú debías pagar ante Dios. Pero como tú no tenías la capacidad para hacerlo, Cristo se colocó en tu lugar. Querido amigo, no te quito más tiempo. He hecho este corto video para ti. Si tú me estás escuchando en este momento, yo ruego al Padre que te pueda conceder el arrepentimiento y que tú puedas necesitar de ese Salvador que vino
a darte la vida eterna. Y ese Salvador se llama el Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga.